Muy buenas tardes a todos los presentes. Quien les habla y les saluda es el profesor de Ciencias Sociales, Carlos Ornaque. Esperando que todos se encuentren muy bien en casa y esperando también que disfruten mucho este video. Empezamos. A ver, primer militarismo. Estamos continuando los hechos de la historia del Perú. ¿En qué nos habíamos quedado? La promulgación de independencia de San Martín, después de ello vino el Simón Bolívar, para rescatarnos a nosotros de los españoles que aún quedaban. Pasó la batalla de Junín, pasó la batalla de Ayacucho y después Bolívar, calabaza, calabaza, ¿no? Se fue a su casa y dejó un gran vacío dentro de nuestro sistema peruano, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora con nuestros líderes? Hubieron un conflicto político constante dentro de este tipo de etapa, ¿no? Y entonces estábamos esperando, pues, ¿no? A ver, caramba, nos quedamos sin líder. ¿Quién pueden ser los líderes? Los grandes estudiosos de Europa, de repente los líderes políticos, de repente los que formulaban estrategias militares, claro que sí. Los primeros líderes del Perú fueron militares, ¿no? Y no cualquier militar en realidad, son militares que ya conocían el hecho de la liberación que tuvo el Perú, que lucharon junto a San Martín, que lucharon junto a Bolívar, ¿no? Y bueno, pero esta primera etapa, ¿no? De los líderes del Perú, que se le llamó primer militarismo, fue una época de constante caos, ¿no? A ver, empecemos. Se dividió en tres etapas, ¿no? Vamos a mencionar los hechos más importantes de esas tres etapas. Empezó el primer militarismo empezó en el año 1827, culminando con el año 1872, donde acaba la prosperidad falaz, ¿no? Cuando ya, por así decirlo, nos dejaron de gobernar los militares y empezaron a gobernarnos los civiles. ¿No? No digo que uno sea peor que el otro, no, realmente no lo digo, realmente hay muchos militares que con muy buenas intenciones hubieron muchos militares con muy buenas intenciones, o de repente también hay, ¿no? Con muy buenas intenciones, con muchos estudios, ¿no? Que nos pudieron haber gobernado muy bien, ¿no? La mayoría de los historiadores indican que en la etapa del militarismo existieron tres tipos de periodos. El primero es el caudillismo militar, el segundo es la anarquía militar y el tercero es la prosperidad falaz. ¿No? Los primeros gobiernos, no, nada más establecerse la República, Perú debió afrontar su primer conflicto militar. En 1828 comenzó la guerra con la Gran Colombia. ¿Cómo así la guerra con la Gran Colombia? No, lo que sucede es que Bolívar, ¿no? Le dijo al primer presidente del Perú, ¿quién fue el primer presidente? José de la Mar. No, le dijo, compadre, las zonas de Piura, Tumbes, ¿no? Y Mainas deberían ser para mí, ¿no? Porque eso era un concepto en la cual mencionan que esto, que el otro, y después Perú decía, pero compadre, ¿qué estás hablando? ¿No? Guayaquil en realidad debería ser de Perú, ¿no? Tú has formado tu gran área, ¿no? Que le dices la Gran Colombia, ¿no? Pero realmente, debería ser esa área para mí. Bolívar decía, no, esa área debe ser para mí. Y empezó la primera guerra. O sea, ni bien se formó la república, entonces ya empezaron con las guerras, ¿no? La primera guerra la tuvieron con Simón Bolívar, al mando. No, la causa por parte de Bolívar fue la reclamación de varias zonas que le pertenecían a Perú, ¿no? Perú logró conquistar Guayaquil, ¿no? Pero fueron derrotados en Portete de Tarqui, ¿no? Antes de que el conflicto creciera de gran intensidad, ambos bandos alcanzaron un acuerdo de paz. Y ese se firmó en 1829, ¿no? Entonces José de la Mar, justo cuando estaba en el acuerdo de paz, tuvo una proclamación, por así decirlo, ¿no? Una intervención militar de Agustín de Gamarra, ¿no? Y así fueron continuando los gobiernos, ¿no? Golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe, ¿no? Estamos hablando que durante esos gobiernos que duraron hasta 1836 se produjo un enconado debate entre liberales y conservadores, ¿no?
Y ahora, ¿qué sucedía, ¿no? Con otro país cercano, Bolivia? El presidente boliviano Andrés de Santa Cruz pretendía crear una federación entre ambas naciones, ¿no? Y por otra parte, Gamarra pretendía directamente que Perú se anexionara a Bolivia. ¿Cómo así? El presidente tanto de Perú como el presidente de Bolivia estaban de acuerdo con que los dos se llegaran a unir, pero el conflicto estaba en que uno quería liderar el país del otro, ¿no? Y entonces en esa condición no se pusieron de acuerdo. La guerra civil que estalló en Perú entre los partidarios de Gamarra y los de Orbegoso dio la oportunidad que Bolivia llevara a cabo sus planes de federación, ¿no? Entonces, estamos hablando que el segundo y el tercer país entraron en guerra civil, ¿no? Porque Agustín de Gamarra le quitó el poder a José de la Mar. Y entonces se dio una nueva era, la Confederación Peruano-Bolivia. Orbegoso pidió ayuda a Santa Cruz para derrotar a Gamarra en la guerra civil que los enfrentaba. El presidente de Bolivia aprovechó para enviar un ejército que acabó conquistando el país tras 2 años de sangrientos enfrentamientos, ¿no? En esta victoria, Santa Cruz fundó la Confederación Peruano-Boliviana en junio de 1837. Durante unos meses, la labor de Santa Cruz en el gobierno permitió a Perú crecer económicamente y estabilizó la situación política. Sin embargo, la intervención de Chile representó el final de la Confederación. El gobierno chileno consideró al nuevo país como una amenaza y con ayuda de exiliados peruanos, contrario a Santa Cruz, organizó un ejército para invadir Perú. El llamado Ejército Restaurador logró derrotar a los partidarios de la Confederación. Y así en 1829 Perú volvió a convertirse en una república, por así decirlo, ¿no? En una república unitaria, ¿no? Después de ello empezó la época de la anarquía militar. En este entonces habían varias proclamaciones, varios golpes, que no los voy a mencionar todos, se los dejo dentro de ese espacio para que ustedes puedan observar cuántos presidentes hubieron en solamente 3 años, ¿no? Estaban unos cuantos meses un presidente y después un golpe de Estado. Estaban otros meses otro presidente, otro golpe de Estado. Y así constantemente venía el Perú con la deuda, ¿no? Ya de por sí la independencia costó bastante, le costó bastante al Perú, ¿no? Había muchos empresarios peruanos que le dieron digamos, un préstamo a Bolívar y a San Martín, porque lógicamente ellos no liberaron al Perú gratis, ellos cobraron muy buenas y generosas sumas de dinero, ¿no? Para su liberación, ¿no? Ya en 1845 empieza una nueva época, la prosperidad falaz. En 1845 Ramón Castilla se convirtió en el presidente. Viene su primer, por así decirlo, su primer mandato, ¿no? En el nuevo presidente de Perú. Y fue el primero que logró terminar su mandato de 6 años, ¿no? Como les decía anteriormente, estaba 3 meses, después 6 meses, después 9 meses, después otra vez 3 meses en la época de la anarquía militar, ¿no? Esa estabilidad permitió que la república pudiera crecer económicamente. Para ello el gobierno impulsó la extracción del guano, lo que representó un importante aumento de ingresos estatales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió en este concepto, ¿no? Bueno, en estos años, disculpa. Lo que sucede es que justo en esos años se vivía un nuevo cambio en Europa. En Europa se estaba viviendo la época de la revolución industrial, ¿no? Y entonces muchos espacios estaban requiriendo bastante, digamos, bastante comida. Y para que se diera la comida necesitaban fertilizar la tierra. ¿Y cómo se fertiliza la tierra? De repente algunos tienen familia de agricultores, ¿no? Entonces se fertiliza la tierra, bueno, ahora hay muchas maneras, ¿no? Pero en ese entonces se fertilizaba la tierra con minerales. ¿Y dónde están los minerales? Bueno, los minerales estaban en una isla. Y esa isla estaba cubierta de mineral llamado guano, que no es otra cosa que caca de muchas aves, en realidad, ¿no? En esos espacios de Perú había una fuerte cantidad de cardúmenes de anchoveta. ¿Y quiénes se comían las anchovetas? Las aves.
¿no? Las aduaneras, y entonces iban, y si iban a una isla era su baño privado, por así decirlo, y entonces, ¿qué es lo que se encargaba de Perú? De venderlo. No, pero en realidad Perú no se encargaba de venderlo en sí, había una empresa específica que se encargaba de ir hasta Europa a vender todo ese guano, ¿no? ¿Y qué es lo que hacía? Venía acá a Perú y le daba su tajada al gobierno peruano. ¿Cuánto se llevaba la empresa? Se llevaba el 4%. ¿Cuánto se llevaba Ramón Castilla o el gobierno de Ramón Castilla? El 94%, no, disculpa. 6% la empresa y 94% Ramón Castilla, ¿no? ¿Y Ramón Castilla qué hacía en ese entonces? Bueno, Ramón Castilla se encargaba de hacer crecer el Perú, por así decirlo, ¿no? Todos estaban muy felices con Ramón Castilla porque lo hacía crecer económicamente, pagó su deuda interna, porque había muchos peruanos que dieron el dinero a Simón Bolívar y San Martín para que los liberara. Entonces pagó su deuda interna, que era solamente de 5 millones de pesos, es que más no recuerdo. Adicional a ello, construyó ferrocarriles, ¿no? Bueno, un ferrocarril, disculpa. No, disculpa, compró barcos marítimos. Y después era una época de muy buena económicamente, por así decirlo. ¿No? Pero cuando se acabó su gobierno de Ramón Castilla, ustedes pueden observar, sigue el general Echenique, ¿no? Y el general Echenique, que es lo que tenía una percepción continuista, ¿no? Quería hacer lo mismo que Ramón Castilla, ¿no? Siguió pagando, pero Echenique no era tan vivo como Ramón Castilla. Y Echenique lo que sucede es que lo estafaron, ¿no? Si había solamente una deuda de 5 millones, Echenique pagó 20 millones en deuda interna. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Muchas personas vinieron con firmas falsas de Simón Bolívar y de San Martín, indicándoles, no, mira, compadre, acá tenemos las deudas, no te preocupes, yo me encargo de pagarlas, ¿no? También construyó ferrocarriles de, desde Tacna hacia el sur, ¿no? También, y él tenía una visión, ¿no? Una visión en la cual él quería exportar, ¿no? Me olvidé una cosita muy interesante. En el primer gobierno de Ramón Castilla, trajo obreros de otros países, ¿no? Si es que alguno lo sabe, si es que alguno sabe de qué país es exactamente, sí, claro que sí. Yo sé que lo respondiste muy bien. De China. Vino la primera migración asiática hacia el Perú, ¿no? Ellos se encargaban de todas las labores, por así decirlo, de la actividad guanera, ¿no? Y en el gobierno de Echenique vinieron otra migración de otro país. ¿De dónde? A ver, ¿de dónde los trajo? ¿De dónde los trajo? Yo sé que tú sabes. Queda por la selva peruana. Son blancos, rubios, altos. ¿De dónde? ¿De qué país? De Alemania, claro que sí. Entonces, Echenique trajo alemanes, ¿no? Para que se encargaran de las exportaciones hacia el Océano Atlántico, ¿no? Entonces él quería agarrar una ruta por el Amazonas, ¿no? Y tenía disculpa, Echenique trató de convencer a los brasileños acerca de este tipo de actividad, pero los brasileños no estaban de acuerdo. Entonces Echenique le dijo, ok, mira, ¿qué te parece si te doy una gran parte de Perú? ¿No? Y le dio aproximadamente cerca de 800 kilómetros de Perú para que se pueda dar ese tipo de comercio. Entonces, Ramón Castilla estuvo muy enfurecido porque hizo todo lo que él no deseaba, no regaló el Perú. Fue, digamos, la segunda etapa en la cual se pudo regalar cierta parte del Perú, ¿no? Porque si ustedes observan el primer mapa, ¿no? El Perú era mucho más amplio, mucho más extenso, ¿no? Pero, y se quería anexar más en realidad. Algunos expertos mencionan que Guayaquil nos pertenecía, Guayaquil debió anexarse a Perú, pero Simón Bolívar, quien nos liberó, no lo dejó, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? El general Echenique realizó una política continuista. Estalló un grave episodio de corrupción denominado la consolidación de la deuda externa, que acabó provocando una revolución en el país. Esta estuvo liderada por Castilla y por los liberales. Entonces Castilla estaba enfurecido
por todo lo que había hecho Echenique, ¿no? Lo había decepcionado su amigo, ¿no? Y entonces él le empezó a hacer unos conflictos, ¿no? Les empezó a hacer unas rebeliones. Entonces, Ramón Castilla necesitaba hacerle la guerra, por así decirlo, a Echenique, ¿no? Hacerle un golpe de estado. Pero para eso necesitaba personas, ¿no? Para que lo apoyen en realidad, ¿no? ¿Y cómo pudo conseguirlo Ramón Castilla? Bueno, Ramón Castilla lo consiguió, disculpe, lo consiguió con diferentes tipos de estrategias, ¿no? Dijo, ¿qué puedo hacer para que la gente me siga? Ah, ya sé, voy a indicar que los esclavos van a ser libres. Ya no va a existir la esclavitud dentro de este país. Y todos los que eran esclavos estuvieron a favor de Ramón Castilla para quitar a Echenique del poder, ¿no? Y así fue como en 1854 comienza el segundo gobierno de Castilla, que se prolongaría hasta 1862. En esa etapa el gobierno construyó los primeros ferrocarriles, pero ya eran para una visión ¿cómo lo podría explicar? Ya no era por una visión industrial, sino con una visión ya de transporte de pasajeros, ¿no? El- y el Perú participó en una nueva guerra que esta vez sería contra Ecuador, ¿no? En el gobierno de Castilla se promulgó en 1856 una constitución marcadamente liberal, ¿no? Los conservadores respondieron mediante las armas. Esto dio lugar a una guerra civil que duró en 1858 y provocó la muerte de más de 40.000 peruanos. A pesar de su victoria, Castilla decidió entonces separarse políticamente de los liberales y en 1860 el gobierno aprobó una nueva constitución, esta vez muy moderada. Esa constitución se convirtió en la más duradera de la historia de Perú, sin ningún tipo de arreglo, ¿no? La que pudo hacer ya casi al final de su mandato Ramón Castilla. Ahora, uno de los hechos más graves ocurridos durante el primer militarismo se produjo cuando España invadió las islas de Chincha. Entonces, España, ya muy cínico, vino a Perú y nuevamente quiso retomar algunos poderes, se atribuían ciertos poderes dentro de Perú, ¿no? Y entonces eh, quiso tomar esas islas de Guano, ¿no? La primera, ya estamos hablando de en el año 1863 aproximadamente, ya estaba Juan Antonio Peset. Él intentó negociar algo que no le gustó a la población del país. O sea, ¿cómo te atreves a negociar con los españoles? No, estuvimos sometidos a ellos por cientos de años. ¿Cómo te atreves? Entonces el coronel Manuel Ignacio Prado, ¿no? Junto con grupos nacionalistas, dieron un golpe de estado contra Peset, que llevó a la presidencia a Mariano Ignacio Prado. Una vez alcanzado el poder, el nuevo presidente le declaró la guerra a los españoles, ¿no? Y Chile nos apoyó, ¿no? Entonces Chile y Perú estuvieron, digamos, en un mismo bando contra España. Los peruanos lograron que la Armada Española abandonara las costas de Perú en mayo de 1866. Y a pesar de este triunfo, el conflicto provocó una nueva crisis económica. ¿Por qué? Porque los gastos bélicos fueron un declive, ¿no? Para todo el comercio guanero. Eh, Mariano Ignacio Prado, de convertirse en el presidente constitucional, acabó provocando que estallara una nueva revolución. El levantamiento logró por derrocar a Prado. Después de la convocatoria de elecciones, llegó al poder a uno de sus líderes, ¿no? ¿Quién fue el coronel Balta? El coronel Balta, ¿no? Fue el último presidente del militarismo. Su gobierno fue el responsable de cambiar, el primer militarismo, disculpa. Su gobierno fue el responsable de cambiar el sistema de consignaciones que había caracterizado el mercado de guano. En su lugar firmó el denominado contrato Dreyfus. No, gracias al acuerdo sobre la venta de guano, Perú pudo pedir préstamos al exterior.
¿no? El dinero obtenido fue utilizado para mejorar las infraestructuras del país, sobre todo por los conceptos ferroviarios, ¿no? Que habían sido las secuelas de la guerra que había tenido con España. Sin embargo, a largo plazo, los préstamos acabaron provocando grandes problemas. El Perú no fue capaz de cubrir los pagos, lo cual provocó una grave crisis, ¿no? Y entonces ahí surgió el primer civil, el primer civil que llegó al mando del presidente, ¿no? Quien fue Manuel Pardo y Lavalle. A pesar de un intento de golpe de estado militar, Pardo asumió el cargo desde 1872, ¿no? Y bueno, ya con esos conflictos guaneros y conflictos de minerales, empieza una nueva batalla, ¿no? Una batalla que la tuvo que asumir bajo un país vecino, un país del sur. Pero eso ya hablaremos en nuestra próxima clase. Espero que les haya gustado y muchas gracias por quedarse hasta el final. Buenas tardes.